El día de hoy vamos a presentar patrones de diseño en el cual nos vamos a enfocar en el patrón Observer. Ok, los patrones de diseño son unas técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. Un patrón de diseño resulta ser una solución a un problema de diseño. Ahora, en lo que nos estamos enfocando, el patrón Observer tiene como objetivo construir una dependencia entre un sujeto y, y los observadores, de modo que cada modificación del sujeto sea notificada a los observadores para que puedan actualizar su estado. Como antecedentes, para ponerlos en contexto, para poder llegar a esto tuvimos que pasar todo el paradigma orientado a objetos, tanto en mecanismos básicos como objetos, métodos, mensajes y clases, como sus características, como son abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Un efecto natural habitual de dividir un sistema en una colección de clases cooperantes es la necesidad de mantener una consistencia entre objetos relacionados. No queremos alcanzar esa consistencia haciendo las clases fuertemente acopladas, ya que eso reduciría su reutilización. En un patrón de diseño Observer, generalmente hay una superclase llamada sujeto, la cual mantiene un seguimiento de todos los observadores creados. También existe una interfaz llamada observador, la cual cuenta con un método para que pueda ser notificado de los cambios realizados al sujeto. Todos estos elementos crean la relación entre el sujeto y el observador. Este patrón se utiliza en los siguientes casos. Cuando se realiza una modificación en un estado de un objeto, genera modificaciones en otros objetos que se determinan dinámicamente. Un objeto quiere avisar a otros objetos sin tener que conocer su tipo, es decir, sin estar fuertemente acoplado a ellos. O no se desea fusionar dos objetos en uno. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son sus participantes o los que actúan en este patrón de diseño. Como ven, tenemos cuatro, lo que es el sujeto, observador, sujeto concreto y observador concreto. Ahora bien, el sujeto conoce a sus observadores y proporciona una interfaz para suscribirlos y desuscribirlos. Mientras tanto, el observador define una interfaz para actualizar los objetos que deben ser notificados de cambios al sujeto. Y el sujeto concreto envía una notificación a sus observadores cuando éste cambia de su estado. Y por último tenemos lo que es el observador concreto. Este mantiene una referencia a un sujeto, el que es el sujeto concreto, y almacena parte del estado del sujeto e implementa la interfaz de actualización de observador para mantener su estado consistente con el del sujeto. Para las características del patrón tenemos, primero que nada, al tipo de patrón. El método del observador es un patrón de diseño de comportamiento que le permite definir o crear un mecanismo de suscripción para enviar la notificación a los múltiples objetos sobre cualquier evento nuevo que se le ocurra al objeto que están observando. Básicamente, el sujeto es observado por múltiples objetos. El tema debe ser monitoreado y cada vez que hay un cambio en el tema, se notifica a los observadores sobre el cambio. Este patrón define muchas dependencias entre objetos. De modo que un objeto cambia de estado, todos sus dependientes son notificados y actualizados automáticamente. En este diagrama de clases podemos observar cómo es que se conectan los participantes anteriormente mencionados. Podemos ver que se encuentra una superclase llamada sujeto y la interfaz observer. De la clase de sujeto se ve que hereda un sujeto concreto y del observador concreto es la clase que implementa la interfaz observer. Que abordan distintas formas de conectar emisores y receptores de solicitudes, como lo son Chain Responsibility, Command, Mediator y Observer.
Chain of Responsibility pasa una solicitud secuencialmente a lo largo de una cadena dinámica de receptores potenciales hasta que uno de ellos la gestione. El patrón command establece conexiones unidireccionales entre emisores y receptores. Mediator elimina las conexiones directas entre emisores y receptores, forzándolos a comunicarse indirectamente a través de un objeto mediador. Y finalmente, Observer, la cual permite a los receptores suscribirse o darse de baja dinámicamente a la recepción de solicitudes. La diferencia entre el patrón Mediator y el patrón Observer es que en la mayoría de los casos se puede implementar uno de estos dos patrones, pero en ocasiones se pueden aplicar ambos a la vez. La diferencia entre estos es que el patrón mediator consiste en eliminar las dependencias mutuas entre un grupo de componentes del sistema. En su lugar, estos componentes se vuelven dependientes de un único sentido entre objetos, donde algunos de estos objetos actúan como subordinados de otros. Hay una implementación bastante usada del patrón mediator que es muy basada en el patrón de observer, donde el objeto mediador juega el papel de notificador y los componentes actúan como suscriptores que se suscriben o se dan de baja de los eventos del mediador. Cuando se puede implementar el patrón mediator de otras maneras. Por ejemplo, se puede vincular permanentemente todos los componentes al mismo mediador. Cada patrón de diseño tiene sus ventajas y desventajas. En esta diapositiva vamos a analizar lo que son sus ventajas. El patrón Observer también puede ser una solución adecuada a numerosos problemas de diseño. Su mayor ventaja es el alto grado de independencia entre objetos, entre el objeto observador y los objetos observadores interesados en el estado actual del sujeto. El objeto observado no requiere ningún tipo de información acerca de los observadores, puesto que la interacción se realiza de manera independiente a través de la interfaz de los observadores, que reciben actualizaciones automáticamente. De esta manera, ya no se realizan solicitudes en vano, cuando el sujeto no se ha modificado desde la última solicitud. También podemos ver aquí que una de sus tres ventajas también, que son más características, es que es de principio abierto y cerrado. O sea que introducir clases de suscriptor es mucho más fácil en el método Observer en comparación con otros sin realizar cambios en el código del cliente. También establece relaciones. Es realmente fácil establecer las relaciones en el tiempo de ejecución entre los objetos. Y por último tenemos lo que es la descripción. Describe cuidadosamente sobre el acoplamiento presente entre los objetos y el observador. Por lo tanto, no es necesario modificar asunto para agregar o eliminar observadores. Como todo lo bueno también tiene cosas malas, así que tenemos también que analizar sus desventajas. La primera desventaja que encontramos es la pérdida de memoria, que consiste en pérdidas de memoria causadas por un problema de escucha inactivo debido al registro explícito y la cancelación del registro de observadores. También tenemos las notificaciones aleatorias. Consiste en que todos los suscriptores presentes reciben notificaciones en orden aleatorio. O implementaciones arriesgadas. Es que si el patrón no se implementa con cuidado, hay grandes posibilidades de que termine con un código de gran complejidad. Un ejemplo de la implementación del patrón de diseño Observer puede ser en el caso de que una persona pueda tener un blog de noticias favorito. Esta persona visita a diario para poder ver si hay blogs nuevos posteados o si hay noticias nuevas posteadas. Pero después de un tiempo esta persona se cansa de tener que visitar manualmente el sitio y tener que buscar noticias nuevas él solo. Por lo que decide suscribirse al blog, con lo cual es el blog mismo quien le manda a todos sus suscriptores, incluyendo a esta persona, una notificación cada vez que se haya publicado nuevo contenido en su página. Haciendo uso de un diagrama, podemos ver cómo se verían estas acciones dentro del programa, donde el suscriptor se suscribe mediante el método suscribirse al blog y cada vez que el blog reciba una nueva noticia o tenga un nuevo blog publicado,
se notificará a sí mismo con el método notificar, y entonces le mandará un mensaje a cada uno de sus suscriptores sobre esta nueva publicación. Si en algún momento el suscriptor decide que no le gusta el contenido, puede desuscribirse fácilmente utilizando el método de suscribirse. En código, este ejemplo se vería de la siguiente manera. Primero tenemos la superclase llamada sujeto. En esta clase existen tres métodos: suscribir, quitar y notificar. Los tres sirven para interactuar con los observadores. Además, contiene un array list para poder almacenar todos los observadores que estén registrados al blog. El método suscribir toma como parámetro a un observador, el cual lo agregará a la lista de observadores, registrándolo al blog. En el método quitar, igualmente toma como parámetro a un observador, el cual eliminará de la lista, con lo cual dejará de recibir notificaciones cada vez que haya una nueva noticia publicada. Finalmente, el método notificar se recorre a la lista de observadores y para cada una se utiliza el método actualizar. Siguiente, tenemos la interfaz observador, la cual solamente se encuentran dos métodos. El primero, el método actualizar, y el segundo, el método getNombreObservador, los cuales implementarán los objetos que implementen esta interfaz. Siguiente tenemos la clase blog. En esta clase se extiende de la superclase sujeto. En esta hay un solo atributo private, un string que representará el estado de este blog. Además, se encuentran dos métodos: obtener estado y establecer estado. El primero solamente retorna el estado que tenga el blog, y el método establecer estado toma como parámetro un string, el cual será el nuevo estado que tomará el blog. Una vez que se establece este estado, se hace uso del método heredado notificar. La siguiente clase es la llamada suscriptor. Esta clase es la que implementa la interfaz observador, la cual tiene dos parámetros, los dos siendo private. El primer atributo es de un dato tipo blog y el segundo es un string para el nombre del suscriptor. Esta clase cuenta con un método constructor, el cual toma dos parámetros, un blog y un string, los cuales serán los atributos del suscriptor instanciado. Además, cuenta con dos métodos sobrescritos: el método actualizar, el cual envía un correo al suscriptor con el estado del blog, y el método getNombreObservador, el cual simplemente retorna el nombre del suscriptor. Y finalmente, tenemos la clase página. Es en esta clase donde se encuentra el método main del programa. Lo primero que se realiza es que se instancia un blog, un objeto de tipo blog, el cual se identifica como Nexpo. Y se instancian dos objetos de tipo suscriptor, el primero con el nombre de Juan y el segundo con el nombre de Beto. Posteriormente se accede al método suscribir mediante el objeto Nexpo, pasándole como parámetro a ambos suscriptores. Esto para poder añadirlos a la lista. Una vez suscritos, se usa el método establecer estado, el cual le da como parámetro el string nuevo blog añadido. Finalmente, se imprime en pantalla el mensaje Juan se desuscribe, para poder hacer claro que se usa el método quitar para poder eliminar al suscriptor Juan. Como segundo ejemplo tenemos un código que sirve para actualizar datos o enviar información sobre algún equipo de cricket. Para este ejemplo, supongamos que estamos creando una aplicación de cricket que notifica a los espectadores sobre la información. Una información como la puntuación actual, la tasa de ejecución o cosas así. Supongamos que hemos creado dos elementos de visualización que son Current Score Display
y Average Score Display. Cricket Data tiene todos los datos, carreras, bolos, etc. Y cada vez que los datos cambian, los elementos de visualización son notificados con nuevos datos y muestran los datos más recientes en consecuencia. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funciona nuestro programa y las salidas que hay en Current Score Display y en Average Score Display. Bueno, en este código tenemos la implementación en Java del diseño anterior para la aplicación de Cricket. En la primera clase obtiene información del estadio y notifica los elementos de visualización, Current Score Display y Average Score Display. Dentro de la clase Cricket Data declaramos primero 5 variables que nos van a servir para almacenar información sobre los elementos de nuestro equipo de cricket. 2 de estas variables vienen de las clases Current Score Display y Average Score Display, respectivamente. Inmediatamente después usamos el método constructor, que recibe como parámetro las variables Current Score Display y Average Score Display. Utilizamos this para diferenciar el parámetro de llegada al método de atributo del objeto y salimos de la primera clase. Salimos del primer método. Como en el primer get, con el primer get obtenemos las últimas carreras que ha habido en el estadio y bueno, aquí devolvemos un 90, pero por pura simplicidad podría haber cualquier número. Con el segundo get obtenemos los últimos wickets del estadio. También devolvemos un 2 por simplicidad, ¿no? Y finalmente con el tercer get devolvemos los últimos overs en el que devolveremos un 10.2 por simplicidad y ya que esta variable es de tipo flotante. Para terminar con esta clase tenemos el método DataChange que se ocupa de actualizar las pantallas de datos cuando estos cambian. Usamos nuestras 3 variables que almacenan información. Usamos también métodos get para obtener los datos más recientes y añadimos valores a Current Score Display y Average Score Display para que nuestros valores ahora sean los más recientes, que son los valores que retornamos aquí. La clase Average Score Display es una clase para mostrar la información media. Bueno, la información promedio. Los datos de esta clase son actualizados por Cricket Data, que es la primera clase que vimos. Dentro de esta clase declaramos como privadas a las variables RunRate y PredictScore. También usamos el método update, que recibe como parámetro a runs, wickets y overs. Usamos los métodos this para acceder a RunRate y PredictScore y los actualizamos en la instrucción siguiente. Llamamos al método display que se encarga de imprimir a RunRate y PredictScore. También tenemos la clase Current Score Display. Esta clase se encarga de mostrar la puntuación. Los datos de esta clase son actualizados también por Cricket Data. En la clase Current Score Display tenemos declaradas como privadas a runs, wickets y overs. En esta clase tenemos a update, en donde recibimos a run, wickets y overs, y utilizamos this para diferenciar el parámetro de llegada al método del atributo del objeto, y salimos de la clase. Finalmente utilizamos display para imprimir la información que tenemos en Current Score Display. Por último tenemos a la clase principal, donde también se encuentra el método principal. Esta clase principal nos va a servir como clase clase de controlador. Lo primero que hacemos en el método principal es crear objetos para probar.
Creamos un Cricut Data y pasamos los datos de display a los datos de Cricut y tenemos una función para cambiar los datos cuando estos cambian. En una aplicación real tendría algo de lógica llamar a este último método porque los datos van a estar cambiando. En nuestra implementación los datos siempre van a ser los mismos porque no estamos actualizando. Bueno, no tenemos información real. Finalmente, las impresiones son las siguientes. En Current Score Display, regresamos en runs el 90, que habíamos retornado por simplicidad, en Wickets 2 y en Overs un 10.2. En Run Rate regresamos un 8.82 y en Predict Score regresamos un 441. Y creo que ya. O sea, podríamos estar hablando de alguna aplicación parecida como lo es OneFootball, ¿no? Ajá, es igualita, Que pero... nos va dando cierta información y nos va actualizando en tiempo real y nos va brindando ciertos datos, ¿no? Conforme va avanzando los eventos del partido. Ajá, más o menos. Ok. Y con este último ejemplo damos por concluido lo que es el patrón de diseño Observer en esto que son los patrones de diseño. Muchas gracias.